Pero es muy coincidente que a 3 años de administración de un tema que nos habían venido hablando desde hace tanto, esperar en este momento donde se ve un declive del gobierno para hacer esta forma, y no hacerlo, sino también en la forma en que se hizo, no han aplicado muchas de las medidas que anunciaron que iban a aplicar cuando estaban en la oposición, que el PRM, el actual ministro Almonte y el actual administrativo de la presidencia, pusieron 10 condiciones para firmar el pacto eléctrico en el 19. Sí. Bajar pérdida, bajar gasto administrativo y realmente las dos cosas, dos elementos clave para el sector han incrementado de una manera exorbitante. Esta administración ha llevado esto a 8.000 empleados en la entrega. 4 veces lo que se requiere. 4 veces lo que se requiera. En Propuesta Semanal contamos con la participación del ingeniero Juan Gómez. Él fue superintendente de electricidad en el último gobierno del doctor Leonel Fernández, pero es secretario del área energética del partido Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Juan. Un placer tenerte de nuevo en el programa. Un gran gusto. Hola, un gran gusto también. Un saludo. Exacto. Y virtual tenemos a Ana Patricia Núñez Fernández, que también se nos une al programa. Muy bien, Ana Patricia, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Juan, contigo vamos a hablar de muchas cosas, pero lógicamente comenzamos con el área eléctrica, que parece que no ha sido uno de los puntos brillantes del gobierno. Por ejemplo, el caso de las distribuidoras, que aparentemente han aumentado sus pérdidas. ¿Cuál es la situación de las distribuidoras? Mira, y gracias de nuevo por la oportunidad y encantado de estar aquí. Mira, realmente lo que ha ocurrido... Perdón, vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad, que el olor fue el que porque uno con las luces no ve hacia allá. Muchísimas gracias. Que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Muchísimas gracias, Kenia. Salud para todos. Las famosas EDES. Mira, realmente lo que ha ocurrido en el sector, y es importante que la población sepa, las distribuidoras son la caja del sector eléctrico. Todos esos millones que la gente escucha que se invierten en generación, que se invierten en hacer línea, todo, la caja debe de entrar ese dinero por la distribuidora. Y lo que ha ocurrido en la distribuidora real y efectivamente en esta administración ha sido desastroso. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, niveles de pérdidas que ellos mismos han superado desde su primer año de gobierno hasta este último año de gobierno. Sí, por ejemplo, que han aumentado. Han aumentado. Ellos recibieron, por ejemplo, las pérdidas, Ramón, en un 29%. Recibieron un 29%. Uno en la distribuidora lo que planifica es ir haciendo inversiones para seguir bajar las pérdidas. ¿Y qué ha pasado en esta administración? Las pérdidas andan cerca de un 33%, lo que ellos declaran. Si a esa pérdida de ese casi 33% le sumamos la energía no cobrada, que es una pérdida también, claro, eso llega casi a un 40%. O sea, ellos no han aplicado muchas de las medidas que anunciaron que iban a aplicar cuando estaban en la oposición. E inclusive es bueno recordarle a la población que el PRM, el actual ministro Almonte y el actual administrativo de la presidencia, pusieron 10 condiciones para firmar el pacto eléctrico en el 19. Sí. Y dentro de esas 10 condiciones estaba bajar pérdida, bajar gasto administrativo y realmente las dos cosas, dos elementos clave para el sector han incrementado de una manera exorbitante. Por ejemplo, los gastos administrativos se han disparado en esta administración. Vemos también, Ramón, que ellos criticaban que había muchos empleados en las empresas y lo que se han incrementado, inclusive se han incrementado no como lo encontraron, Ramón. En el 2021 al último reporte de diciembre del 22, los empleados en las 3 empresas distribuidoras han aumentado en más de 500. ¿Cómo? En más de 500. Nuevos, ya de por sí eran muchos antes de ellos llegar. Claro, andan alrededor y es bueno que la población sepa, para el tipo de mercado que nosotros tenemos y en base a un estudio que hizo una empresa argentina en el 2018, nosotros con cerca de 2.000 empleados pudiéramos resolver el tema. Ahora esta administración ha llevado esto a
8.000 empleados en la entrega. 4 veces lo que se requiere. 4 veces lo que se requiera. Vamos a plantearnos y no le vamos a echar solamente la culpa a ellos, de que realmente venía incrementada. Sí. Pero si viene un nuevo gobierno, una administración, en donde se le prometió a la población de que se iba a trabajar el tema y se iba a llevar a la baja, esto es lo que se ha ido incrementando. Y no queremos saber lo que pueda ocurrir ya en un año preelectoral que es este y en un año electoral que es el próximo. Entonces, no vemos... Pero hay un tema, parece, de inversión. En algún momento se decía que no había contadores, que no había... No, hay un problema serio porque no se están haciendo las inversiones debidas, no hay contadores, y eso no es que nosotros digamos aquí, es que cualquier persona, ciudadano, vaya a cualquiera de las empresas distribuidoras a demandar un nuevo servicio para un pequeño negocio o para su casa que se muda. Uno aquí vive mudándose frecuentemente, es una tarea cotidiana de la población. Y cuando va, tú no tienen para ponerte el medidor, no tienen para poner los materiales para hacer esa conexión. Entonces, tú dices, ¿en qué es que estamos pensando? ¿En qué es que estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en la distribuidora? Mientras la distribuidora lleven el camino que lleva, lo que le espera a este país en costo fiscal es muy alto. Inclusive, Ramón, este año el déficit del sector llegó a un nivel récord. Por eso yo me sorprendo un poco cuando el gobierno habla de lo bien que anda el sector eléctrico cuando está teniendo que poner más plata. Sí. O sea, llegó a 1.500 millones de dólares el déficit eléctrico en este país. Eso es mucho dinero. Eso es histórico. Eso es todo un porcentaje altísimo del PIB. Y eso que aumentaron la tarifa. En 3 ocasiones. O sea, no se aumentó la tarifa, se aumentó la tarifa en 3 ocasiones. Finales de noviembre a diciembre del 19, después a inicio del 21, en el primer trimestre, después en el segundo trimestre. Y cuando se iba a hacer la cuarta alza, fue que la población dijo, no, es que no podemos resistirlo. Y en verdad era así. La gente ya no podía estar pagando lo que le llegaba a su factura. Entonces tuvo el gobierno que dejarla sin efecto, prometieron unas devoluciones que en lo personal, ni a mí, ni a nadie que conozca, ni a nadie que me ha abordado en ninguna parte del país, recibió esas devoluciones que prometió el gobierno. Entonces, yo no sé en qué está invirtiendo el tiempo el equipo que le ha tocado gestionar las empresas distribuidoras en esta administración. No lo entiendo. Adelante, Ana Patricia. Juan, si hacemos un comparativo de la electricidad que pagan otros países respecto a nosotros, ¿en qué punto estamos nosotros situados? O sea, estamos pagando una electricidad cara, costosa, y no estamos recibiendo lo que se paga. Sí, ahí también hay que ser un poquito justo y hay que ver la realidad de los mercados. Nuestros países los países más similares nuestros son Centroamérica y algunos de América del Sur. Y en Centroamérica y América del Sur ocurre que hay muchas hidroeléctricas, hay muchos saltos, nosotros somos insular, somos una isla, no tenemos esos grandes cauces de río y esas grandes caídas que ellos sí tienen, pero en relación a mercados similares de nosotros tenemos, inclusive hubo un estudio del Ministerio de Economía en donde nos citaba a nosotros entre los primeros 5 países del mundo en mercados similares con la pérdida más alta de todo el mundo. Es decir que es un problema muy grave y no tenemos en mercados similares mucha gente que esté cerca de nosotros. Juan, y la parte de generación, porque si uno escucha el discurso del 26 de febrero del presidente, que presentó un panorama general, pero específicamente a mí la parte que más me sorprendió fue la parte eléctrica, porque vemos incluso los propios informes del organismo regulador, uno se da cuenta qué es lo que está pasando. Pero el presidente habló de una cantidad de kilovatios instalados en menos de 3 años, que uno le sorprende cuando la idea, el temor es que vamos a tener apagones por falta, ¿verdad?, de las plantas que tenían que haberse instaladas. También ahí me gusta abordar, aunque sea un minuto, de explicarle a la población, el mercado crece cada año. Claro. Ese crecimiento del mercado natural, porque crece la economía, crece el país, es aproximadamente de unos 125 megavatios. Hay estudios que dicen que para el 2021 se debieron instalar 600 megavatios nuevos y para el 2023 también. Eso no se ha logrado. Este gobierno ha lanzado
3 licitaciones que las 3 suman 2.000 megavatios. Ahora, ¿cuál es la realidad de esos 2.000 megavatios? La realidad es la siguiente. Se hizo una licitación y se adjudicó los famosos 800 megavatios de Manzanillo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que decirle a la población que aunque está adjudicado, eso lleva un proceso, inclusive de permisología general. Instalar una central de este tamaño, que son 2 realmente, 2 de 400, más la terminal de gas, conlleva a grandes estudios de impacto ambiental, mareomotriz, de todo lo que conlleva este tipo de importante central. Entonces, eso lleva un tiempo, Ramón, y tú eres ingeniero y lo sabes. Después que yo tengo esos estudios, es que yo puedo salir a la banca internacional a buscar el financiamiento de mi proyecto. Entonces, eso conlleva también un tiempo importante, y por eso es que nosotros en la Fuerza del Pueblo decimos que si ese proyecto avanzara sin ningún tipo de problema, todo lo natural, se lleva de 4 a 5 años para instalarse. Entonces, no puedo contar con eso como tan inmediato como nos prometió el presidente. Ahora, hubo otro proceso que fue en los 400 megavatios de lo que ya se instaló en Boca Chica y de la barcaza de Asua. Ahora, ¿qué ocurre? Eso que se instaló en Boca Chica todavía hoy día no están en línea. Hay un periodo grande de prueba y el presidente lo anunció como si estuvieran esos 200 megavatios, son 190, redondeando, 200 megavatios estuvieron en línea. Todavía el día de hoy no es así. Y lo de Asua, sabemos lo que ocurre. La gente está protestando. Hay una serie de protestas, hay una serie de conflictos y no sabemos, inclusive en un momento dado salió en la prensa de que esas barcazas se habían retirado a Cuba. Y el otro proceso de 800 megavatios, el lunes después de Día del Padre del año pasado, era que tocaba la apertura, la recepción de oferta técnica de ese proceso. Y ese mismo día, 1 hora antes, el gobierno la dejó sin efecto y al día de hoy todavía no se ha pautado. Es decir, que esos 2.000 megavatios que no han vendido, esa es la realidad. Hoy día todavía tenemos en línea lo poco de prueba que puede transmitir lo que se está, que pueda inyectar lo que la modular que está en Boca Chica. En este caso, el propio día del discurso, en esa misma hora, cuando vimos el sistema, tenía 16 megavatios de los 190 megavatios. Sin prueba. Sí, en prueba. Juan Gómez, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos porque tenemos todavía alguna pregunta del área eléctrica, pero también vamos a hablar de política. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Juan Gómez, ex superintendente de electricidad y secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo. Juan, ¿qué ha pasado con todo este revuelo que en algún momento causó tratar de utilizar otro tipo de energía, de gas natural y esas cosas? Eso como que no ha llegado a cuajar aquí. Realmente el gobierno se contradice muchas veces, porque esos 2.000 megavatios que nosotros hemos hablado, de que ellos aperturaron licitaciones por ellos, todos han sido en gas natural. Más el porcentaje importante, sí, Ana, más el porcentaje importante que existe hoy ya de central en gas natural. Hay que ver qué tan pertinente es que un país tenga casi un 70% de toda su generación en un solo combustible. Y para eso, que era lo malo que anteriormente, como el 90% era de bunkers derivado del petróleo. Entonces, cuando el petróleo venía a una crisis, teníamos el problema como país. Entonces, para eso se hacen estudios y se hacen ponderaciones de qué porcentaje de mi canasta, de cómo tiene que estar compuesta mi canasta de combustible para esos choques que puedan darse. Entonces, yo estimo que ahora, en base a muchas críticas que hemos hecho, cuando reabran de nuevo la licitación de los 800 megavatios que dejaron sin efecto, ahí quizás den la opción de que se presenten otras alternativas que no sean necesariamente gas natural, porque vimos lo que pasó con el gas natural. Realmente el gas natural siempre había sido, al igual que el carbón, mantenido un precio muy estable. Te estoy hablando de 20 años atrás, te vas a Ana y va a ver que los cambios eran mínimos de centavos. Ahora, además era de que un combustible más limpio, ¿no? Exactamente. Ahora, con el tema de la guerra de Ucrania,
que es un tema que escapa a la República Dominicana, efectivamente, se ha disparado a unos niveles casi prohibitivos. Ya gracias a Dios el mercado ha ido de nuevo tomando un poco su curso, pero es siempre riesgoso, es siempre importante uno como país, pensando como país, aunque en un momento sea costoso que tenga máquinas ahí que te salgan un poco cara, pero tener una diversidad de combustibles disponible para tus centrales. ¿Es válido o representa, porque también el presidente se refirió y uno escucha mucho el tema de las energías renovables, sol, eólica, realmente en algún país eso forma parte, un porcentaje importante, se puede lograr que sea una parte importante de la generación? Mira, siempre, y en eso la Fuerza del Pueblo también quiere, siempre que sea posible desarrollar proyectos renovables, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que decirle la verdad a la población. Sí, hasta que técnicamente no se pueda resolver el tema de que yo pueda almacenar eficientemente, si produzco en el día suficiente que me dé para almacenar, yo la puedo almacenar y la utilizo ya en una nocturna, si es el caso de solar. Ahora, todavía hay aspectos técnicos, se están desarrollando, por ejemplo, hay varios países que están experimentando, calentando sal, calentando arena, otras veces es rebombeando de embalses que quedan aguas abajo con renovables aguas arriba para después turbinarla de nuevo, pero todo eso está todavía en prueba de una manera u otra. Ahora, nuestra realidad es que tenemos que tener una base térmica confiable en donde no falte el suministro si llueve o no llueve, porque hoy día, por ejemplo, aquí hay muchos proyectos renovables y lo que nos llamó un poco la atención que en el discurso el presidente lo presenta como si fueran logros de ellos y le demostramos, y aquí tenemos varias resoluciones, que todos esos proyectos venían de gestiones anteriores, inclusive de 2011, del 2014, de 2018, y qué bien, como son capitales privados, siguió su curso y se han inaugurado, lo cual lo apoyamos. Ahora, vamos a hacer este pequeñito ejercicio, y tú no eres del área. Si tú tienes un parque solar que genera 100 megavatios y viene un día de lluvia y súbitamente está generando 100 megavatios, viene unas nubes que no permitan el paso efectivo del sol y me baja 40 megavatios de repente. El sistema tiene que tener la suficiente capacidad de respuesta para aportar inmediatamente esa energía. Y ahí es que tenemos problemas, porque hay unos capítulos en el sector eléctrico que le llaman de los servicios auxiliares, ahí tenemos problemas y ahí a veces nos sacan líneas, entonces tenemos que sacar circuitos, tenemos que dar apagones. Entonces ese es el cuello que genera las renovables. Sí hay países, para responderte también, hay países que tienen renovables y que dependen, Islandia por ejemplo, pero ellos son térmicas del subsuelo, con volcanes, ahí sí, porque el manto está caliente a todas horas. Entonces, y sí, en Centroamérica, como te mencionaba ahorita, tenemos el tema de grandes presas que tiene, que también le permite tener un porcentaje. Hay países de Centroamérica que más del 70%, cerca de un 80% están en renovables, pero es por las condiciones ya físicas que nosotros como país y terreno insular no tenemos. ¿Tiene la Fuerza del Pueblo, me imagino, algún tipo de programas para poder mejorar este problema de la energía que tiene muchísimo tiempo el país sufriendo? Ese va a ser mi pregunta. Ah, bueno, pues, qué bueno. Mira, real y efectivamente la Fuerza del Pueblo, no creo que haya un partido, en modestia aparte, y no me incluyo yo, porque no, yo simplemente aquí soy, vamos a decir, el vocero de un equipo de profesionales que tenemos en todas las áreas, gente que tiene 20, 30, 40 años en el sector. Ya nosotros empezamos a elaborar nuestro plan de gobierno, y es bueno que la población lo sepa, para afrontar estos grandes problemas. Uno de ellos, que hay que irle de lleno, es el tema de las pérdidas de electricidad, mejora de gestión, bajar los costos operativos. Esta administración no está haciendo inversiones en lo que debe de hacerlo, que es adquirir
transformadores, adquirir medidores en tecnología para eficientizar el servicio y ayudar también a que la pérdida baje. No se está haciendo eso, lo que se está haciendo es inversión en los gastos operativos del día, la nómina. Es una tontería, en vez de tú gastar 1.500 millones en subsidios, mete 500 en todo eso que tú dices y baja el subsidio. Así es, hay que revisar el tema también de, no solo, porque aquí se ha dado un caso muy particular, Ana y Ramón, no es solamente que han aumentado el porcentaje de la nómina, sino que también los salarios han aumentado considerablemente, cuando este gobierno lo que nos prometió a nosotros es que iba a haber baja tanto de nómina y iba a haber baja de la planilla de personal, que por eso ustedes vieron que quitaron consejos, que suprimieron algunas instituciones, pero quitaron 2 consejos y pusieron uno unificado, y cuando tú ves lo que se invierte en salario de ese solo, es más que lo que ocupaban los anteriores. Es decir, es un discurso muy bonito, se vendió muy bien a la población, pero cuando vemos la realidad, realmente no está dando en la cara, y los números están ahí, el déficit está ahí. Por más que quieran presentar de que hay logros, de que se han hecho cosas que no sé en la mente de quién es que están del sector eléctrico, la realidad nos lo dice, los desembolsos que tiene que hacer el gobierno del dinero de todos los impuestos que pagamos aquí los dominicanos. Finalmente, Juan, ¿cómo va la fuerza del pueblo? Para el que está afuera, y como no han salido las encuestas de las firmas de mayor prestigio, uno se siente quizás está confundido porque ve encuestas que dicen que hay un empate técnico, pero en esta semana salió una firma, Sid Gallup, que por cierto no puedo usar el nombre de Gallup, porque Gallup tiene una representación local. Pero bueno, la conocemos como Sid Latinoamericana, que ellos dicen que el presidente está en 52%. Creo que por lo menos ponen a Leonel de segundo, pero bien lejano, es decir, se va en primera vuelta. Yo realmente la vi, Ramón, y me llamó un poquito la atención porque cuando nosotros hemos escuchado voceros del propio gobierno, hablaban de que el presidente tenía un 70, un 65, un 58, entonces vemos que la realidad de ellos le está dando como otros números. Y sí, lo que te puedo decir es que cada partido sabe en la condición que está. Y todo el mundo ve que realmente el PRM ha venido en un declive, ha venido en una baja, porque es que cuando el ciudadano va al colmado, va al supermercado, se monta en cualquier transporte, vemos qué está ocurriendo con la economía individual, porque aquí uno viene y habla, y tú que eres economista y que tienes tanta experiencia, siempre nos vamos a lo macro, pero tenemos que irnos a la realidad. ¿Cuánto me está costando un galón de aceite hoy día? ¿Cuánto me está costando una libra de pollo? ¿Cuánto me está costando una libra de arroz? Y Ana, lo grande de esto es que tenemos los ingresos disminuidos y con los precios más caros, la gente por eso tuve que estar grito de que no hay dinero. Y ustedes aquí que tienen el poder de poder mandar periodistas a la calle, envíenlo y pregúntenle a la gente cómo está la situación. Entonces, es muy paradójico que estando en una situación crítica, y si nos vamos al área de salud, de cómo están las medicinas, tú dirás, pero ¿dónde es que está este 50, 70, 80% de personas que dicen que esto anda de maravilla? Entonces, sí, efectivamente, inclusive vemos que algunas situaciones que se dieron ya esta semana pasada, uno ve que ha sido quizá en un momento dado tratando de provocar boom y efecto para una mejora en la imagen. ¿Tú te refieres a los casos, al proceso de Calamar? Bueno, uno lo puede tomar de diversa manera. Siempre nosotros nos apegamos a lo que dice el partido, de que se siga el debido proceso y que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, pero es muy coincidente que a 3 años de administración de un tema que nos habían venido hablando desde hace tanto, esperar en este momento preciso, en donde se ve un declive del gobierno, para hacer esta forma, y no hacerlo, sino también en la forma en que se hizo, porque ahí hay gente que dicen que había ido hasta 20 veces, que se ha requerido. Entonces, son una serie de elementos de ese hasta un poco teatral que uno ve. No es que no estemos de acuerdo, es que tenga cuenta que dar y que pagar, que la pague. No quiero que se nos
que se nos vaya a confundir. Simplemente nos llamó un poquito la atención viéndolo desde el ámbito político de cómo se hizo eso. Y quisiera también, Ana y Ramón, que ustedes me permitan, usted sabe que el pasado miércoles el presidente Medina anunció que tenía un tema de salud, lo cual queremos por esta vía desear muy sincera recuperación, presidente Medina, y que sé que muchas oraciones van a ir a su favor y con Dios mediante va a salir todo bien. Magnífico, Juan. Muchísimas gracias por tu participación. Tratamos prácticamente todos los temas y muy bonito. Yo también lo he dicho varias veces desde el miércoles, que independiente de las diferencias políticas, que el ser humano, ya no el presidente, consiga un buen tratamiento y que se recupere por el bien de su familia y de mucha gente que lo quiere. Juan Gómez, muchísimas gracias. Te esperamos pronto. Un gusto. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Continuamos en Propuesta Semanal.